Segundito, nos vamos a París. Allí creo que nació en París porque, bueno, hoy por hoy tiene responsabilidades políticas. Su papá nos ha emocionado a lo largo de los tiempos y nos sigue emocionando, ¿no? ¿Germán puso algo del papá? A ver. Ajá. A ver, esa voz. Ahí se viene. Soy de una tierra hermosa de América del Sur. En mezcla Te atraviesa el corazón. Vamos a preguntar, bueno, él está acostumbrado, pero está en línea Mario González, el hijo de Jairo, ¿no? Él es abogado, concejal, miembro del Buró Federal del Partido Socialista en la Comuna 18 de París desde el 2015. Y bueno, es uno de los 4 hijos. Mario, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Te sigue emocionando escuchar a tu papá como a nosotros? Sí, siempre. Mucho. Me encanta escuchar a mi padre. Porque yo no sé cómo era un día de chico en tu casa, no sé si papá trasladaba también todo esto. Ya vamos a lo político, ¿no? Pero contanos esa intimidad. ¿Era de canturrear en tu casa, no sé, de compartirlo? Sí, siempre. Más que de canturreo, era de compartir con nosotros lo que componía. ¡Ay, siempre. Qué bueno! ¿Y les pedía opinión? Siempre. Sí, por lo menos nos cantaba las canciones que componía, siempre. Qué bueno. Y bueno, y lo sigue haciendo, evidentemente. Claro que sí. Bueno, gracias por esta pequeña intimidad de un grande, ¿no? que es Jairo. Ahora vamos a vos, que hace tiempo que naciste en París, supongo, ¿no? No, nací en Madrid. Nací en Madrid y me fui a los 2 años de Madrid para París. Claro, bueno, porque también en esas idas y vueltas de tu papá y tu mamá, ¿no? Por exilio, por un montón de situaciones, supongo que fue así. Pero sí venís representando una banca en el Consejo por el Partido Socialista desde el 2015 hasta hoy. Contanos, ¿qué está pasando en París? ¿Por qué esta violencia? No sé si anoche hubo alguna otra sorpresa o no. No, creo que ayer más o menos la cosa estuvo más bien estabilizada. A ver, lo que está pasando no solo es en París, en toda Francia, en todos los grandes centros urbanos, con suburbios y con barrios populares fuertes, donde está habiendo este tipo de manifestación violenta por parte de jóvenes, de muy jóvenes, estamos hablando de jóvenes que tienen entre 14 y 20 años. Y eso está ligado a varios factores, es decir, resumirlo a un solo factor, claro, es tener una lectura bastante parcial. Lo que sí no es, nunca fue, es una cuestión migratoria. Nunca fue una cuestión migratoria. No tiene nada que ver con una cuestión migratoria, y de hecho ayer salieron las estadísticas de los no sé cuántos cientos de jóvenes arrestados, el 85% son de nacionalidad francesa. Es decir, los que quieren hacer creer que es una cuestión migratoria son los que justamente tratan de instrumentalizar este problema, que es un problema grave, serio y complejo, instrumentalizarlo para hacer pasar ese supuesto mensaje según el cual los problemas de seguridad y de violencia estarían ligados a la inmigración. Pero luego, una vez que hemos dicho eso, el problema no deja de ser complejo y está ligado más bien a un problema, yo diría, de falta de integración económica, falta de integración social por parte de estos jóvenes e inclusive de sus padres también. Estamos hablando de gente muy con mucha pobreza y mucha exclusión. Yo he leído, bueno, toda la transformación, ¿no? Inclusive algunos elementos que creo que has mencionado vos sobre Macron, que Macron llega sin estructura política y va tomando
parte de un lado y parte del otro, y que creo, a tu criterio, por eso te lo consulto, no termina de ser, o la balanza la ha inclinado a la derecha. ¿Tiene que ver con esto? En parte. Macron tiene ese problema que no es que sea un problema, es que es su ideología. Claro. Macron es un liberal y como cualquier liberal coherente, considera que cualquier individuo que tiene la voluntad de salir adelante, sale adelante. Y eso no es verdad, porque uno puede tener la mayor voluntad del mundo, y de hecho la mayoría de la gente la tiene, pero si uno vive en unos barrios en los cuales, por mucha voluntad que uno le ponga, tiene todo tipo de barreras, no tiene equipamiento público, no tiene dónde guardar a sus hijos, tiene una escuela que funciona mal, no tiene supermercado, no tiene una comisaría al lado, no tiene un parque, tiene una vivienda que está en un estado lamentable y que no está adaptada a la composición de su familia. Cuando uno tiene todas esas problemáticas, por mucha voluntad que uno tenga, no puede salir tan fácilmente adelante. Y este es el mayor problema, y de hecho, efectivamente, cuando Macron se encuentra con alguien y que le dice estoy buscando trabajo, él lo único que dice, y lo ha vuelto a decir ahora en Marsella, es pues si quieres ahora vamos al puerto de Marsella y te consigo 10 puestos de trabajo. Pero no es eso el problema. El problema no es solo una cuestión de trabajo. De hecho, nunca ha habido una tasa de desempleo tan baja en Francia en los últimos 45 años. Estamos prácticamente al borde del pleno empleo. Ajá. Y sin embargo siguen los disturbios, sigue la exclusión y sigue esta violencia. Perdón, Mario, esto que vos decís, estamos al borde del pleno empleo, pero sigue la violencia y sigue la marginalidad, ¿es porque es un empleo muy precario? También, evidentemente. Estamos hablando de empleos precarios, de tiempo determinado, hay gente que trabaja solo 20 horas por semana o 15 horas por semana, los salarios no siguen, los salarios son bastante bajos en comparación con la inflación, sí, evidentemente, condiciones laborales que muchas veces son muy complicadas. Entonces, ciertamente pleno empleo, pero pleno empleo en unas condiciones de precariedad para muchos empleados, efectivamente. Y eso ya se lleva hablando de eso desde hace muchos años, del trabajo precario. Mario, Marcos Pereira te saluda, muy buenos días. ¿En qué momento se produce el quiebre de lo que todos conocíamos como el estado de bienestar a esta situación en la que, bueno, la gente exige un poco más y porque no está bien, obviamente, una gran parte de la población francesa? ¿Cuándo surge esto? ¿El trabajo precario? No, en realidad, ¿cuándo se produce el quiebre en lo que nosotros conocíamos como el estado de bienestar? Claro. Que todos ansiamos. Hombre, esto es un proceso muy largo. Primero que esto tampoco hay que exagerar y tampoco hay que entrar en consideraciones poco matizadas, vamos a decir, porque el estado de bienestar sigue existiendo en Francia y en toda Europa, es muy fuerte, es muy potente, hace parte de los cimientos de las sociedades europeas. La educación es pública, sigue habiendo una salud pública, sigue habiendo una seguridad social, sigue habiendo una asistencia social, sigue habiendo una ayuda. El estado de bienestar se mantiene. Lo que pasa es que estamos desde hace ya aproximadamente 45 años, diría, esto ha ido con la construcción de la Unión Europea en los años 80. Uh-huh. En los años 80 ha habido toda una serie de actos muy importantes dentro de la Unión Europea, con una doctrina liberal bastante fuerte, considerando que para lograr en particular la unidad monetaria se necesitaba unas políticas macroeconómicas armonizadas y estables, y eso fue lo que llevó al Pacto de Estabilidad, que impone a los estados mantener un déficit no superior al 3% y una deuda pública no superior al 80%. A partir de ahí, cuando los estados se han fijado ese objetivo, el estado de bienestar evidentemente ha tenido que reducir su intensidad, y por lo tanto efectivamente hemos visto toda una serie de servicios públicos
disminuir, decaer, seguir existiendo pero decaer. Es decir, por ejemplo, hoy en día hay gente que antes cobraba una ayuda a la vivienda y hoy en día ya no la cobra más. Claro. Si uno cobra una ayuda a la vivienda, si era del 100, ahora va a ser del 60. Es decir, que sigue existiendo el estado de bienestar, pero se ha reducido cada vez más, y se ha reducido además, yo creo que es una interpretación mía, se ha reducido sin que al mismo tiempo se revise también el sistema fiscal. Es decir, que hoy en día tenemos un sistema fiscal que es redistributivo, un sistema fiscal que se llama progresivo, es decir, que cuanto uno más gana, más paga, pero que sin embargo, por toda una serie de factores que es bastante complejo explicarlo ahora, sin embargo, hace que hoy en día no es la gente que gana más dinero que proporcionalmente pague más impuestos. Entonces, por un lado tenéis a las clases populares que siguen beneficiándose de un estado de bienestar, pero muy disminuido, con salarios que no han aumentado, salvo ahora por la inflación, pero que si no llevaban 25 años sin aumentar, con unos salarios que no aumentan. Y por el otro lado tenemos a unas clases altas cada vez más importantes y que pagan proporcionalmente cada vez menos impuestos. Claro. Teniendo en cuenta que las clases populares no pagan impuestos en Francia, la gente que gana salario mínimo en Francia no se paga impuestos a las ganancias. Paga otro tipo de impuestos, pero el impuesto a la ganancia no se paga. O sea que todo eso hace que, nada, hay un sentimiento de justicia y que efectivamente el estado de bienestar se debilite seriamente. El estado de la salud pública, aunque siga existiendo, es un estado lamentable. Hoy en día las enfermeras ganan una miseria, para conseguir cita en un hospital hay que esperar 6 meses, para toda una serie de operaciones. Hay muchas cosas que son deficientes cuando no lo eran antes. Se fue degradando lo que se supo. Claro. Mario, te hago una pregunta. Estamos hablando con Mario González, él es abogado, es concejal y miembro del Buró Federal del Partido Socialista en la Comuna 18 en París. ¿Has podido conversar con algunos de los manifestantes, concretamente cuál es la consigna que los ha movilizado? Sabemos todos que el puntapié inicial fue el asesinato de un jovencito de 17 años, ¿no?, a manos de la policía, pero luego, ¿qué más hay atrás de eso que no es menor? A ver, siempre viene a ser un poco lo mismo con este tipo de manifestaciones. Los jóvenes de estos barrios acumulan violencia, acumulan mucho odio, acumulan mucha frustración. Cuando un episodio como esto se estalla, para expresar ese odio, para expresar esa violencia, no hay 40.000 maneras. Hay que ir hacia lo que representa el Estado, lo que representan las instituciones, lo que representa la sociedad en la que viven. Entonces, ¿qué se van a atacar? Se van a atacar escuelas, se van a atacar comisarías, se van a atacar ayuntamientos y alcaldes, se van a atacar edificios de asociaciones, también supermercados, también paradas de autobuses, los autobuses, es decir, todo lo que representa o hace sociedad. Y para hacerlo eso, para que sea visible, no son tontos estos jóvenes, lo hacen porque también saben que eso es lo que mediatiza el odio. Si son jóvenes que van y roban un supermercado o unas tiendas, bueno, sí, es grave, pero no van a llamar tanto la atención como cuando atacan a lo que representa directa o indirectamente al Estado y a la comunidad. Bueno, han presentado ustedes ya políticamente, bueno, no sé si se llaman habeas corpus o en Francia o no, con esta cantidad de detenidos que hay. ¿Cómo se trata el tema? A ver, se trata por la justicia y también con una justicia que no está dando una respuesta, me parece a mí, adecuada. El mayor problema que tiene la justicia ahora mismo es que la mayoría jóvenes, son menores de edad. Y en Francia la justicia penal está adaptada a los menores de edad, no tienen las mismas penas, no tienen las mismas condenas,
el juicio no se transcurre de la misma manera, generalmente van a pasar delante de un juicio de menores, es decir, es un proceso más complejo y es normal porque estamos hablando de menores de edad. Claro. Pero luego sí está bien la respuesta, ya han caído las primeras condenas y son condenas severas, que no dejan de ser severas, pero bueno, también, a ver, estos jóvenes saben lo que hacen y no hay que dejar de decir que lo que cometen son delitos y son delitos graves. Por mucho análisis que uno pueda tener del comportamiento de estos jóvenes, por mucha comprensión que uno pueda tener, no dejan de ser delitos graves que necesitan una condena firme por parte de la justicia, y eso es lo que está pasando ahora mismo. ¿Y a río revuelto hay algún pescador que saca algún pescado más del que le correspondería? Políticamente. Sí. No entendí bien, perdón. Digo, si a río revuelto hay algún pescador que saque algún pescado más del que le pueda corresponder políticamente hablando, que si hay alguien que capitaliza claro, esta situación. Que capitaliza la situación, sí, la extrema derecha. Claro. La extrema derecha y la derecha también. Ajá. La extrema derecha por la cuestión migratoria. Es decir, para la extrema derecha, barrio popular corresponde a barrio de inmigración. Esa es la lectura de la extrema derecha, que es una lectura totalmente errónea y muy característica de la extrema derecha. Y también se está aprovechando mucho la derecha, porque la derecha siempre tuvo un discurso muy ligado a la seguridad y muy ligado al cuerpo sindical policial y por lo tanto un discurso muy represivo. Yo creo que esas son las dos facciones políticas que más aprovechan de la situación. Mario, ha sido un placer una vez más. Una última pregunta, empezamos hablando de tu papá. ¿Vos cantás? No, canto para amigos nada más. Ah, y con papá, supongo, y con hermanos, ¿no? Y en la ducha. De vez en cuando. ¿Cuál es el tema preferido tuyo de tu papá? No sé si él les ha hecho uno a cada uno de ustedes o no. No. Tengo muchas canciones de mi padre que me gustan. No sabría decirte, no sabría seleccionar cuál es la que más me gusta. Desde ya, muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Bueno, hemos conversado con Mario González, el hijo de Jairo, pero que hace ya tiempo que tiene una responsabilidad política en París. Muy bien,